Buenas noches, grupo, bienvenidos. Jonathan, Paola, Cristina, Adriana, María Guadalupe. Buenas noches, profe. Hola, Buenas maestro. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, abrí la llamada por aquí desde el teléfono porque se tarda mucho Teams acá en la computadora. Déjame ver si o sea, mientras me conecto, pues ya saben que aquí estoy. Grupo, no veo a los de presencial, no ha llegado nadie. Han de estar en filo con clase allá y está bien lejos, como 1 kilómetro. O investiguen y me dicen quiénes sí andan por aquí. Adelante, buenas noches. Adelante. Busquen lugares donde no esté la cruz. Adelante. Buenas noches, bienvenidos. Mucho gusto. Acomódense, busquen los campitos que no tienen marca. ¿Usted cómo se llama? Sí. ¿Brandon? ¿Brandon o Brian? Brandon, un favor. Usted que está bien alto. Yo ni con silla alcanzo. Debe haber un botoncito que diga on. Adelante. Bienvenido. O encender, lo mismo da. Ahora sí, muchas gracias. En la clase anterior batallé mucho, pero mucho para abrir Teams. Como media hora. Porque me salía que me registrara y no sé cuántas cosas y no. Me salía aquí en blanco. Decía, invite a alguien. No, pues a qué horas. Era como hacer todo de nuevo. Pero veo que ya aquí se abrió luego. Somos G36, Historia de la Educación en México. Muy bien. Aquí está. Ahora, unir. Agregar o transferir. Transferir. Hay 17 personas. Dice que me una otra vez. Sí.
Profe, ¿usted nos escucha? Grupo, ahora sí me... Con mucho eco, profe. A ver, grupo, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. O sea, qué familiar se escucha así. No, así sí, baila la hija con el Señor. Bueno, grupo, ¿qué nos quedamos haciendo la última vez que nos vimos? Gracias. Muy bien. ¿Se ve bien, verdad? Como que llega. Ah, bueno. Para no estar completamente oscuros, nos vamos a echar un sueñito. Vamos a decir, la clase estuvo muy buena, dormí muy bien. Como cuando yo me pongo a ver una película. La película estuvo muy buena. Muy bien. Muy bien, pero antes y muy rápido necesitamos pasar lista. Grupo, ¿tienen dudas acerca de quién viene y quién no viene y cuándo y cómo? Bla, bla, bla. Es pregunta. ¿No tienen dudas? Ok, como quieren, igual y yo les puedo prestar mi lista cada semana, el día lunes, de quién va a venir la siguiente semana, por ejemplo. Que les saquen fotografía o bien ustedes tienen un calendario de en qué semana le toca venir a cada quien. Adelante, señorita. Ni idea. Yo no sé cómo ven ustedes su horario. Sí. Ah, ok. Entonces no tienen dudas. Excelente. Igual y yo les mandé una lista, creo. Trae. Entonces vamos a pasar lista muy a prisa. Profe, ¿y si por temas de que ando un poco mal no pude asistir y me tocaba ir hoy? No hay problema. Pues sería muy bueno enviar una justificación, la receta o cosas de esas. En sí, yo no voy a tener un problema. O sea, usted no va a tener problemas conmigo, pero sí con los auditores. Aquí andan, los auditores de rectoría. Me auditaron en la mañana y me auditaron ahorita en la clase del G37. O sea, yo nomás les digo, están todos. No sacan una lista, pero quién sabe si la traigan. Y cuenten. Solo en ese caso, tal vez usted podría tener un problema. Pero haga de cuenta que está enfermo, basta con que diga, eh,
Me crucé con una persona que sí tiene COVID. Eso lo desautoriza usted para venir. O tengo síntomas, o me siento muy mal. De O hecho, hace sea, unas semanas salí. salió positivo. No, o sea, hace una semana que ya, o sea, ya no salí. Hace 2 semanas había salido positivo. Pero ahorita Ah, ya ok. no, ya salí negativo. No, o sea, cualquier cosa puede suceder. Vamos a pensar que usted se siente mal y por hoy no habrá problema. O sea, de ninguna manera, porque nosotros lo vamos a cubrir. Déjeme ponerla. Ah, lo que pasa es que necesito compartir pantalla, pero no sé cómo compartirla. A ver, ya sé cómo. No, desde acá. Eh, entonces, por acá. Aquí mero. No, sí, ya voy aprendiendo. Ahora sí. Ah, ándale, ahora sí ya todo el grupo está viendo lo mismo. Excelente. Mi contraseña. No me la sé. Y luego siguiente. Muy bien. Aquí está la lista. Muy rápido. Hoy es 14 de febrero. ¿Por qué? Ah, es que este es antropogénesis. No somos nosotros. No, por aquí vi. Aquí me. Ajá. Grupo, feliz día de San Valentín. El 14 de febrero, feliz día de la amistad. Espero que la hayan pasado muy bien a lo largo del día y que ahorita que se acabe la sigan pasando todavía mejor. No hay de qué. Muy rápido. Díganme que llegó. Nadia. ¿Dónde estás? Mucho gusto, Nadia. Jorge Alberto. ¿Dónde estás? Ay, bienvenido, Jorge Alberto. Dana Melisa. Presente. Gracias, Melisa. Montserrat Alcalá. Liliana Rocío García. Presente. Gracias. Alejandra Guadalupe. Presente. Muy bien. María Guadalupe. Presente. Y la otra Guadalupe llegó. Alejandra Guadalupe. Ah, está acá. Bien, bienvenida. Me pareció que no me di cuenta al último que ocurrió. Cristina Herbert. Presente. Gracias. Jonathan Iván. Presente. Gracias. Ana, Isi, Sujei. ¿Dónde estás? Ah, bienvenida, Ana, Isi. Sujei, mucho gusto. Argenis, Edgar. Presente. Bienvenido, Edgar. Lisangli, Aide. No estás, no te veo. Viridiana López Hernández. Presente. Y ahí estás. Ociel Alfonso. Martínez. Presente, Córdoba. profe. Martínez, ¿entendido? Sí, aquí está. Carla Ivette Mendiola. Aquí estás, Mendiola. Mucho gusto. María Fernanda. Aquí estás. Mendoza Estrada. Fernanda Paola Olvera. Presente. Bienvenida.
Paola Olvera. Feliciana Paz, Encarnación. Presente, profe. Bienvenida. Brandon Emiliano. Bienvenido, Brandon Emiliano, mucho gusto. Adriana Jacqueline. Presente. Bienvenida. Ana Paula Portillo. No la veo. Valeria Saraí. Presente. Gracias. Iris Ramírez Arredondo. Presente. Bien, muy bien. Miroslava Yamilet Rojas. Ahí estás. Mucho gusto. Andrea Yulisa. ¿Dónde estás? Presente, profe. Gracias, Andrea. Paola Rubí Sánchez. Presente. Bien. Salma Mariel. Mucho gusto. Salma. Ana Lilia Tobar. ¿Dónde estás? Bienvenida. Mucho gusto. Daniela Martínez El Román. No la veo. Presente. Sí te veo. Alejandra Ruiz. No está. Y ya. Bueno, grupo, hemos finalizado la lista. Y sí faltan varios, como Alcalá. Como López Espinosa. Como Portillo Montes. Como Victoria Alejandra. Al ratito pasamos eso a anexos. Que no se nos olvide. Grupo, ¿alguna duda de lo que ustedes quieran y gusten platicar? ¿No hay dudas de nada? En absoluto. Maestro, sí, tengo una duda sobre el reporte de lectura. El reporte de lectura es sobre un video, ¿verdad? No. Ya sé. Es que usted leyó la unidad de aprendizaje y eso está muy bien. Ajá. El reporte de lectura lo quiero de otra manera. Ok, es que lo que pasa que es para el viernes y en Nexus pues no hay indicaciones sobre qué lectura es. No se preocupen. Nomás acuérdese que en el día 1, en el día 2, en el día 3 y en el día 4 estuvimos platicando acerca de todos los trabajos. Y dijimos cómo eran, pero no pasa nada. Déjeme se lo digo de nuevo. El reporte de lectura lo quiero de esta manera. En Word, 2 cuartillas. Va a escribir una síntesis. ¿De qué va a ser la síntesis? De todo el material que les repartía a todos los equipos. Fase 1. De ahí es el control de lectura. ¿Dudas? No. Otra vez. El control de lectura son 2 cuartillas en Word. Es una síntesis. Y va a poner lo más importante, las ideas básicas, lo trascendental, y de dónde lo va a obtener. Del material que le repartía a cada equipo. O sea, usted en esa síntesis va a poner toda la fase 1. De lo que habló el 1, el 2, el 3, el 4, el 5.
Y si hay 6, pues 6. Esa es la idea. De eso se trata el reporte de lectura. ¿Dudas? Bien, lo que pasa es que nosotros no hemos tenido las clases porque vamos muy despacio. Digamos que estamos desfasados. Si tienen que leer, les voy a dar más 10. ¿Cuándo se entrega el reporte? Se los voy a poner para el lunes. El 18, maestro. Se vence el 18. Sí. Déjame ver, bueno, de una vez, pero no sé cómo. Aquí. Sí, pero por acá. Y luego ponemos Nexus. Y luego por aquí. Y hoy es lunes. No creo. Sí, sí.
Grupo, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. G36, ¿están ahí? Sí, profe. Alguien diga hola para saber que me están escuchando. Liliana, Adrián, Dana. Sí, profe, sí se escucha. Ah, ya está. El volumen, ya está. Ahora sí, ya estamos en línea. Grupo, aquí alguien preguntó, lo que pasa es que no me di cuenta que había silenciado el micrófono porque se oyó mucho ruido. Alguien preguntó por el control de lectura. Ya saben que es de acuerdo al material de todos los equipos, es un Word, son 2 cuartillas. Y luego, grupo, alguien preguntó por el cuadro comparativo. En el cuadro comparativo quiero que me digan todo lo que puedan de la educación indígena, todo lo que puedan de la educación colonial. Construyan categorías para que su cuadro comparativo sea más potente. Igual y pueden poner 2 columnas, educación indígena, educación colonial. Pero pueden habilitar el cuadro para que sea cuadro de doble entrada. Entonces pueden ser 4 categorías verticales y 4 categorías horizontales, si ustedes quieren. De otra manera, pues es bastante simple. Solo va a decir educación indígena, educación colonial y luego un chorizo. Queda más estructurado como cuadro de doble entrada. Tal vez la pregunta pueda ser, ¿y por qué no lo pidió así desde el principio? Grupo, porque yo no puse la actividad en el programa. Aunque he escrito ese programa muchos años, pero esta vez no. Y por ejemplo, en el programa no viene que veamos a Pereira, pero a mí me ha parecido que debemos de ver a Pereira. Y lo pongo. Aunque no, sí lo evalúo. Ese sí lo tomo en cuenta en el examen. Bien. ¿Ya no hay más dudas, grupo? Bien. Entonces, ahora sí. ¿Qué estuvimos haciendo la última vez que nos vimos, grupo? Ah, bueno. El equipo que tiene a cargo la clase. Adelante. Profe, somos nosotras el equipo 3. Adelante, equipo 3. Ahí voy, sí. Sí, nomás que estaba viendo de dónde es, porque tengo esto atravesado. A ver, ya sé por dónde cerrar, por aquí. Y esto, nadie ha llegado de los que tienen color rosita. No. Ya está. Bien, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Así es. Ya está. Ahora, ¿no les valió que sí? Sí, está bien. Vámonos, presenten al equipo, por favor. Que dice, no me escuchaban, pero ahora sí me escuchan. Adelante. Pues nosotros somos el equipo 3 y nos toca el tema de historia para qué de Luis González. Las integrantes son María Guadalupe García, Cristina Herbert, Liliana Rocío, Montserrat Alcalá, Andrea Yulisa Y Carla Ivette Mendiola Castañeda. Carla Ivette.
El subtema que venía es la historia para qué, de la múltiple utilización de la historia, de Luis González. En esta parte venían como varias citas de lo que era la historia, como varias definiciones de lo que en el texto venía. Empezando el texto, hacían una primera pregunta, que la pregunta era, ¿para qué sirve lo que estudias? Eso le preguntaban a Luis González. Entonces, bueno, le daban un significado. El doctor Silvio, que era un personaje que menciona ahí en la lectura, le contestaba con la fórmula de otro autor, Dilthey. Solo la historia puede decir lo que el hombre sea, que es igual a historia, es igual a antropología. Se refería como a las cosas de los antepasados, de cómo el hombre se veía y cómo iba evolucionando. Otra de las definiciones o más adelante venía como que en las lecturas se enfocaba la historia y se referían a ella como los acontecimientos para que la posteridad pueda aprovecharlos como ejemplos en idénticas circunstancias. Esta era una definición de Maquiavelo. Y él se refería a que estos acontecimientos en un futuro sean como ejemplos para las personas que lo están recordando. Otro de ellos era escribir historia es un modo de deshacerse del pasado, de George Simmel. Si los hombres conocen la historia no se repetirá. Quienes no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. Estas frases eran las que en el texto venían como él estaba relacionando esa pregunta que le habían hecho, qué era lo que para él era la historia, qué era lo que él estaba estudiando. Entonces, él hacía mención de uno de los autores que venían ahí, que era Perogrullo, y venía que hay tantos modos de hacer historia como requerimientos de la vida práctica. Sin menoscabo de la verdad, pero con miras a la utilidad, hay varias maneras de enfrentarse al vastísimo ayer. Según la selección que hagamos de los hechos, conseguimos utilidades distintas. Esto es como veían la historia los historiadores. Muchos la consideraban como que aparte del pasado, otros como que con ella podíamos hacer uso de situaciones en el futuro y que cuando nos acordábamos de ciertas acontecimientos que teníamos eran parte de la historia del ser humano. Un mismo historiador, según el servicio que desee proporcionar en cada caso, puede ejercer las distintas modalidades utilitarias del conocimiento histórico. También es posible y deseable hacer historias de acción múltiple. Esto es como para que hagan una conexión entre la emoción y la acción, para poder volver al pasado con los recuerdos, para resolver problemas del presente y poder ver la experiencia que nos puede dejar para un futuro. Adelante. Sigue mi compañera Cristina. Muy bien. Lili, ¿puedes dejar de compartir pantalla? La voy a compartir yo porque no se mueve. Lo que pasa es que necesito activar las bocinas para que ustedes escuchen. Ustedes no escuchan bien desde el teléfono. Yo sí, porque estoy aquí, pero ustedes no. Y eso afecta. Entonces, ¿cómo hago para que se escuchen las bocinas? Profe, ¿se ve la pantalla? Sí. Se ve la portada.
Grupo, sí explicamos lo del reporte. ¿Cuál? ¿Esta? A ver. Herodoto, el padre de la historia. Sigo yo, maestro. Soy Cristina. Buenas noches. Señorita Cristina, El libro mencionaba que los historiadores académicos de hoy en día negaban el apelativo de historiadores a los practicantes de la anticuaria y por añadidura los despreciaban. Es decir, pues no los querían y hasta les llamaban apodos como almas pueriles, coleccionadores de nimiedades, gente chismosa, cerebros pasivos, entre otros. Eros. Después de Heródoto, que pues fue el padre de la historia y fue quien le puso la etiqueta de historia, en las numerosas épocas románticas, la especie más cotizada del género histórico fue la narrativa. Siguiente, Lupita, por favor. La historia narrativa, la que cuenta las hazañas. Ya que la intelectualidad contemporánea ya no se veía lo romántico, emotivo, nocturno, flotante, suelto y yang en el subsuelo y los bajos fondos de la cultura, cuenta el romanticismo y por ende la historia anticuaria. Entonces muchos proletariados y pequeños burgueses de hoy suscribían lo dicho por Cicerón, que mencionaba que nada hay más agradable y más deleitoso para un lector que las diferencias de los tiempos y las vicisitudes de la fortuna. Siguiente. Siempre, perdóname, o sea que siempre vamos a disfrutar mucho de conocer la historia de los romanos, sus conquistas, sus emperadores, los que escribieron del derecho. Es más, en las escuelas de derecho se enseña como bases del derecho el derecho romano. Es muy fácil y así es. Siempre vamos a disfrutar de leer cómo Alejandro Magno conquistó el mundo. O sea, siempre nos deleitará saber cómo fue ¿cómo se llamarlo? Peregrinación, o más bien la odisea judía. Ese pueblo que es el elegido, cómo vagó por 40 años, cómo de alguna manera sobrevivió al país, cómo ahora tiene un pequeño territorio. Tengo la sospecha de que Israel es un país desarrollado. Tiene fuerza aérea, tiene misiles y los usa. De hecho, se disparan los árabes con los judíos todas las noches. Una buena cantidad de misiles. No se pueden ver, se odian a muerte. Y yo no lo puedo comprender por qué se odian. O sea, los judíos son árabes. Los árabes son judíos, todos usan turbante. Ya me acordé cuál es la diferencia. Los judíos tienen como ley la Torá. Es como decir, como la Biblia. Pero creo que se siguen basando, así como los católicos ortodoxos, en el Viejo Testamento. Y creo que aún están esperando al Mesías. Y los árabes, ellos son musulmanes. Ellos
Dicen que Alá es el verdadero Dios y Mahoma su profeta, y muerte a los infieles. Tengo la sospecha de que entonces los judíos son considerados infieles por parte de los árabes, así como el resto del mundo. ¿Quiénes somos los infieles? Todos los que no digamos Alá es el verdadero Dios y Mahoma su profeta. Entonces se odian por diferencias religiosas. Grupo, ¿ustedes leen la Biblia? Excelente, entonces puedo platicar y me pueden decir. La ONU, pues casi nada. Le dieron territorio a los judíos, porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, bueno, no había muchos judíos que hubieran sobrevivido. Acuérdense que murieron como unos entre 8 y 9 millones, creo, de judíos, ¿verdad? Y sobrevivieron muy poquitos. Entonces a esos judíos, como siempre, pues nadie los quiere. Razón, ¿por qué nadie quiere a los judíos? Respuesta, porque son activistas. Viven de prestar dinero. Y además por envidia. ¿Por qué por envidia? Bueno, a mí no me caen bien los judíos. Pero no, ¿cómo le diré? Pero no los odio. O sea, reconozco su valor histórico. Religiosamente son el pueblo elegido. Aunque en el Nuevo Testamento se abre el protocolo para todos. Dice, y los que invitamos no quisieron venir, entonces vayan al camino, inviten a todos y todos los que quieran son bienvenidos. Y ahí cambió la geografía y los judíos se quedaron atrás. Grupo, no conozco judíos pobres, ¿ustedes? Díganme quién era el dueño del Manhattan Bank en Nueva York. Respuesta, un judío. ¿Quién es el dueño de EMSA aquí en Monterrey? Otro judío. De hecho, ese judío me trajo un regalito de Jerusalén, del Bosque de los Olivos, una ramita del Bosque de los Olivos. Conocí al individuo, sí, un día les platicaré la historia, pero no hoy. Ok, los judíos donde quiera que se paran grupo, son los árabes. Son como los árabes. No conozco árabes pobres. O sea, los árabes donde quiera que se paran son muy buenos para los negocios. Los árabes son más de los negocios, pero también prestan dinero. Pero los judíos clásicos, prestar dinero con intereses. En el pasado los judíos, bueno, eran errantes. O sea, tenían ganado, cabras, no sé si tenían bueyes. A lo mejor sí, pero lo que tenían eran cabras, ovejas. Y hacían mucho comercio. Y acuérdense que vivieron esclavos muchos años en Egipto. Y la otra cosa que les quiero chismear de los árabes y de los judíos. Son primos. Si lo vemos desde el punto de vista religioso, los árabes se dice que descienden de Ismael. Y los judíos pues tienen la historia más larga. O sea, ellos trazan su origen desde Adán y Eva para acá. Pero claro que no es así. Lo que pasa es que Ismael fue hijo de una esclava y de uno de los líderes judíos más importantes. Y luego la esposa de este individuo sí pudo tener un hijo. Dice la Biblia porque Dios se lo quiso dar. Entonces ella ya no quería a ese hijo. Y convenció a su marido de que los desterrara a los dos, a la mamá, a la esclava y al hijo. Y entonces la tradición cuenta que de ahí para acá vienen los árabes. Pero pues es tradición religiosa. Ahora, ¿por qué se puso esto naranja?
Hay algo que debe estar flojo. Un conector. ¿Ya? Bueno. Ok, ahora sí. Y pues lo que pasa es que los judíos y los árabes están peleando una parte de Israel. Está dentro de Israel, que es Palestina. Lo que pasa también es que todo el territorio ha sido de los árabes más tiempo que de los judíos. Y además también acuérdense cuando Diosito repartió la tierra, que dijo exactamente qué le iba a tocar a cada tribu. De las 12 tribus, ¿son 12 tribus o 9 tribus? Grupo. Son 12 tribus, incluida la tribu de los sacerdotes. Sí, ¿verdad? Son 12 tribus y les marcó de dónde a dónde, hasta dónde llegaba el territorio de cada tribu. Y obviamente eso incluye lo que es Jerusalén. Aunque Belén creo que es el territorio árabe completamente. Y todo el tiempo ha estado en territorio árabe, si no me equivoco, Belén, donde nace el Mesías. A lo que voy. Ya ven que en Jerusalén está el Muro de los Lamentos y está el Monte Calvario y toda la pasión que es lo fuerte del Nuevo Testamento. Entonces los lugares son sagrados tanto para los árabes como para los judíos y lo pelean mucho. Durante lo que son las guerras que se llaman las cruzadas, en algún momento ganaban los árabes y eran los dueños y tiraban el templo. Y lo hacían, díganme cómo se llaman los templos árabes, la mezquita. Lo convertían en mezquita. Y luego volvían a ganar los cristianos de las cruzadas y volvían a levantar el templo, como el templo. Alguien acuérdenme cómo le llaman a la iglesia los judíos, la sinagoga. Bueno, y entonces estaban como una iglesia. Por un tiempo Israel era árabe y por otro tiempo era judía y finalmente, ¿por qué? Porque la ONU con los Estados Unidos de Norteamérica a la cabeza, a la malagueña, a sus pistolas, dijeron, ese pedacito es de los judíos, eso es todo. Y los árabes, como quieran, lo consideran su tierra y lo pelean. Y lo pelean de manera rabiosa. Pero creo que los árabes son un poco más rabiosos que los judíos. Y hasta ahí dejo el comentario. No, ok. Toda esa historia es muy interesante. O sea, analizar, revisar a los judíos de cara a la historia normal, la historia fuera de lo religioso, ver el contexto. La historia en sí misma, el discurso, es poderoso. ¿Por qué? Grupo, porque nos ayuda a conocer los valores que tenía la gente en otros tiempos. Nos ayuda a saber cómo eran sus costumbres, sus hábitos. Y encontramos a lo mejor algunas semejanzas con nuestra propia cultura, con nuestros propios hábitos. Y pues comparamos. Comparamos, por ejemplo, cómo es lo religioso entre nosotros. Cómo es la tolerancia. Si vemos a los árabes, grupo, los árabes todavía usan túnicas y las mujeres usan burka y andan más tapadas que ustedes ahorita. O sea, nomás se les ven los ojos, porque la burka es así completa. Y no quieren que las árabes vayan a la escuela. Y la mamá de un esposo se puede enojar mucho si el esposo no golpea a la esposa 3 veces al día. Que la debe de golpear mucho. O sea, y una autoridad árabe, lo digo porque lo escuché,
Dice, bueno, no me acuerdo si en un periódico dice, bueno, está bien, podemos aceptar que las golpeen, pero que no les rompan los huesos. Y eso se veía como si fuera un individuo más moderno, como más de acuerdo a una reforma. Ahora bien, estoy comentando, no significa que eso sea la verdad. De hecho, casi es imposible. Lo que sí es peligroso de los árabes es el fundamentalismo. Sí, son fundamentalistas. Los podemos acusar por la yihad. Sí, los podemos acusar por la yihad. El problema es que la yihad tiene por lo menos dos significados. Y creo que el verdadero es más bien de corte religioso. Tiene que ver con que la gente se convierta. Ese es creo que es el auténtico sentido del concepto. Pero acá nosotros ideológicamente, si queremos hacer que la gente desconfíe de los árabes, nosotros decimos, la yihad significa guerra santa. Y no va a parar hasta que no haya infieles. Y luego hará una pregunta. Tipo, ¿tengo la sospecha que nosotros somos los infieles? ¿Podemos juzgar a los árabes por eso? Sí. Grupo, pero también a los católicos. Las cruzadas, los cruzados, el grito era muerte a los infieles y le cortaban la cabeza a los árabes, porque los árabes no querían creer en el Dios cristiano, en el Dios católico. Y los católicos fueron tan peligrosos en un tiempo, o más que los árabes. En realidad estatales. Pero ahorita los perseguimos, y digo los perseguimos porque los perseguimos. Por la cuestión de lo peligroso, por el fundamentalismo. Pero el pensamiento judío religioso y el católico también han sido pensamientos muy peligrosos. Mataron a mucha gente en nombre de la religión. Es más, ¿recuerdan ustedes esa entidad, esa estructura, ese ente que se conoce como la Santa Inquisición? Sí, sí se acuerdan. ¿De qué trataba? De que nada de creer en una religión diferente, en un Dios diferente, nada de brujería, nada de magia, y todo el que no esté de acuerdo, arriba. Y se mataron, se asesinaron a muchísimas personas en nombre de la religión. Y todos los comentarios tienen que ver con que el discurso histórico en sí puede ser bastante interesante. Y de hecho es una necesidad. Y de hecho le confiere sentido a la vida. Y de hecho los estados lo utilizan para legitimar al gobierno. Y de hecho los revolucionarios usan el discurso histórico para hacer que la gente vea las injusticias y que se rebele y que se levante el arma. Grupo, un fulano de apellido Valery dijo que la historia era el elemento químico más peligroso inventado por el hombre. O sea, la historia hace que la gente se levante en armas. Depende de quién la cuente y cómo. Y también la historia sirve para que la gente esté tranquila, en paz, para que la gente tenga identidad. Fin de mi comentario porque ya me excedí. Adelante, equipo de la clase. ¿Están ahí? Sí, sí están ahí. Prosigo, ¿verdad, maestro? Por favor, diga usted. La abundancia de la historia narrativa en la presente época se puede ver en librerías,
puestos de periódicos, cines, series televisivas, entre otros medios de comercio y comunicación. Venden historia anticuaria a pasto en cantidades industriales. Sin lugar a dudas, la vieja historia de hechos se mantiene muy vivaz, especialmente en el cine y en la televisión. Siguiente. ¿Ya vieron la película de Aquiles? Troya. Veanla, está bonita. Lean la Odisea y la Ilíada, si es que no la han leído, están muy buenas. Adelante. Dígale usted con Nietzsche. Nietzsche menciona: la historia anticuaria impide la decisión en favor de lo que es nuevo, paraliza al hombre de acción, que siendo hombre de acción se rebelaría siempre contra cualquier clase de piedad. Para el primer historiador, la historia fue una especie de viaje por el tiempo que se hacía al revés de los viajes por el espacio con ojos y pies ajenos, pero que procuraba parecido deleite al de viajar. Sí. El que viaja hacia el pasado por libros o películas de historia anticuaria se complace con las maravillas de algunos tiempos idos, se embeleza con la visión de costumbres exóticas, se introduce en mundos maravillosos. Immaculay mencionaba que el gusto de la historia se parece grandemente al que recibimos de viajar por el extranjero. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muy bien su trabajo. Hablando de eso, nomás un comentario bien chiquito antes de que continúe el que sigue, o la que sigue. Grupo, podemos investigar de los samoanos antiguos, donde ellos tenían como valor de cambio, en vez del oro, la sal. Luego, investiguemos, por ejemplo, tipos de familias. ¿Cuál es el origen de la familia? Aparte de la de San José, José, María. O sea, aparte de esa familia, podemos investigar el origen o cómo han sido otro tipo de familias. Nosotros conocemos la familia monogámica, pero hay por lo menos un grupo religioso que aprueba una familia que no es monogámica, o sea, con un esposo, con muchas esposas. Eso me recuerda a los árabes. No creo que todos los árabes puedan tener muchas esposas, solo los que tienen mucho dinero para mantenerlas. ¿Alguien recuérdeme cuántas esposas tenía Salomón? ¿Cuántas? No creo. Se supone que tenía muchísimas. ¿Cuántas tenía David? El rey David. Muchas. O sea, no voy a decir un número porque pues todos los historiadores tienen diferencias. Los árabes muy altamente encumbrados, sobre todo estoy hablando de los antiguos, podían tener 500, podían tener 1000. Tenían su harem. Y es como te diré, son modalidades de familia distintas. Yo quisiera que leyeran sobre la familia hawaiana, la familia consanguínea, la familia punalúa, y luego también que leyeran en Juan Brom, un individuo que escribe un libro, se llama Juan Brom, y él habla de los modos de producción, y él te dice un poco cuál es el origen de la familia monogámica. El grupo, ¿han leído algo de los modos de producción? Modo comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo. Tal vez no hayan leído mucho, pero les voy a sembrar la inquietud. Vean. Es un libro chiquito, nosotros antes lo llevábamos en la preparatoria,
Yo soy egresado de la preparatoria número 3, nocturna para trabajadores. Y leímos a Juan Bron para saber de los modos económicos, los modos de producción. En la comunidad primitiva se dice que la gente andaba en hordas. Y no había iglesia, no había escuela, no había estado, no había sacerdotes, no había nada. La gente solo obtenía de la naturaleza lo mínimo para sobrevivir y a veces ni eso, pero no había nada. Pero con el paso del tiempo se perfecciona el comercio, aparece la agricultura, la ganadería y la guerra. La guerra fue primero que la agricultura. Y con la agricultura, la ganadería, la guerra, el comercio, aparecen los esclavos. Y con los esclavos, digamos que hay un excedente de producción. Y digamos que unos pocos empiezan a apropiarse de ese excedente de producción, que serían los nobles, el rey, y los nobles, que serían los grandes militares, y los comerciantes que fueron ricos. Hazte de cuenta que empieza a haber una clase por encima del común. Y al aparecer eso, entonces los ricos necesitan un heredero a quien dejarle su heredad. Y pues para eso hazte de cuenta que inventan la familia monogámica, inventan el matrimonio. Se habla de una manera de hacer las cosas que se llama matriarcado, donde solo las mujeres podían controlar la genealogía. Y pues entonces los hijos eran de la comunidad. Nadie decía este dinero. ¿Para qué? Eran los hijos de la comunidad. Pero ya cuando hay un problema con el excedente de producción, hay dueños, hay gente que tiene más, entonces quiere dejarle herencia. Y por ahí, ya sé que le estoy poniendo palabras en la boca a Juan Bron, podríamos llegar a la idea de que la familia monogámica es una institución que surge por una necesidad, por la necesidad de heredar. En el pasado, cuando no había que heredar, pues la gente vivía y moría sin tener nada. Además, ¿para qué lo querían? No se lo iba a llevar. Pero la cultura cambia. Fin de mi comentario. Adelante, los compañeros de la clase. Adelante, pásenle. ¿Y usted se llama? Carla, señorita Carla Mendiola, bienvenida. Adelante. Grupo, ¿escuchan a la señorita? Ok. Sí, es Bueno. lo mismo, ¿verdad? No, es diferente. Las generalidades formuladas por la ciencia de la historia probablemente nunca llegarán pues, a ser tan precisas, pero es tan altamente probable, con probabilidad, que las de las ciencias físicas, pero esta no es ninguna razón para no buscarlas. Por regla general, la nueva Clio, que recoge principalmente hechos de la vida económica. Pues como dice Doutin, para la vida económica se pueden hacer enunciados de valor general, porque es un campo de actividad racional, y la economía trata con elementos que pueden ser contados, basados, medidos y cuantificados. Siguiente diapositiva, por favor. La historia cuantitativa. Este es un método de historia económica que integra todos los hechos estudiados en un sistema.
que cuentas de interdependientes y que extraiga sus conclusiones en forma de agregados cuantitativos y determinados que integran y únicamente por los datos del sistema. Menciona que también que el culto a la historia cuantitativa lleva a la concepción de materialista de la historia a extremos absurdos. Gracias a la cuantificación, según notables cuantificadores, la historia ha podido ponerse a la altura de las demás ciencias del hombre. Pues según Chauny, la cuantificación ha conseguido que la historia sea fórmula de la ciencia del hombre y por lo mismo lo ha vuelto un ente servicial y ha quitado el carácter de una buena para nada. Puntos importantes. La demografía tiene necesidad de un expensor estadístico que la historia demografica y proporciona. Otro punto es la economía, que tiene necesidad de una historia económica y regresiva. Y es así como la historia puede ser útil en el sentido más noble y al mismo tiempo el más concreto. Alguien dice que es una historia porque feminista a datos, como cuánto trigo cada año entraba en los sitios o cuánto metían las tierras de los romanos, estábamos en la universidad. Sí, eso se acerca mucho a una ciencia, porque son datos digitales, pero es muy difícil quitarle revolucionario, político, etc. Bueno, es una crítica específica, pero la experiencia científica funciona muy bien, porque con la estadística, con estos registros se puede hacer una investigación. De esa manera los estados planifican la vivienda, las carreteras, los caminos, las vías de ferrocarril, las escuelas, los hospitales. De hecho, la ONU, hace rato dijeron a mí, ¿qué tipos juega la ONU? Toca la ONU. En el 70, la ONU se dice de que la mesa tiene otro problema de reconocer. Pero si no hacen reformas, si no controlan a la van a ver que sí. Y sí era cierto, porque las familias tenían 8 hijos, 10 hijos, y de ahí para acá fueron las campañas, uno, de la liberación de la mujer, de económicas, de que la familia que tenga vida mejor, y cada una con un esposo, una esposa y 3 hijos. Y de ahí para acá, por cierto, la campaña fue muy exitosa, porque ya nadie quiere tener tantos hijos. Tienen 1, tienen 2, 3, de repente unos despistados echan 4, pero hace cuenta que cambió la cultura y sí, si hubiera sido un shock con la cuestión de la salud, de la educación, de los caminos, de los empleos, y vino esa campaña de la higiene sexual, del ejercicio responsable de la sexualidad. La iglesia cambió su discurso. Antes decía el padre, ¿estáis dispuestos a recibir con amor todos los hijos que Dios os dé? Y cambió el discurso a, ¿estáis dispuestos a recibir responsablemente los hijos que Dios os dé? O sea, ahí como que me cambiaron, todos se pusieron de acuerdo y la cultura cambió. ¿Por qué? Por cuestiones económicas. ¿Y cómo llegaron a eso? Pues por las predicciones que vienen de analizar los datos estadísticos del pasado, las curvas, etcétera, etcétera. Y esa es la utilidad un poco de la historia científica. Adelante. Bueno, el estudio de la historia permitirá al ciudadano sensato establecer la pauta que el proceso ha sido entretejido en el pasado
y de ahí deducir su probable desarrollo en el futuro próximo. Solo los menos optimistas creen que con el combate de entre comillas, de la historia, ciencia compleja en el más alto grado, no es necesario esperar una prevención infalible y sobre todo una prevención circunstanciada. Todavía no se puede saber cuáles son las promesas de la historia científica y se cumplirán plenamente, pero si la historia cuantitativa no nos cumple todo lo prometido, no importa mucho, solo a medida que quedarán como irreversibles, libros tan voluntosos como los que suelen expedir rebosantes cuentas y mantendrán su valor como recordatorios y como auxiliares en la predicción del futuro. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿para qué? Las 4 maneras que abordan en el pasado que hemos visto son pocas y ilusorias. Las 4 prometen más de lo que cumplen. La primera sería la anticuaria, que no es siempre placentera. La crítica, que está lejos de poder destruir toda tradición injusta. Tenemos la didáctica, que es mucho menos aleccionadora de lo que dicen los pedagogos. Y por último, la científica, que por lo que parece no va a ser la lámpara de mano que nos permite caminar en la noche del futuro sin mayor tropiezos. Y ya, sería todo de mi parte. ¿Quién continúa? Yo, profe, Andrea Yulisa. Adelante. Bueno, a mí me tocó historia de bronce. La historia de bronce es una especie histórica a la que Cicerón apodó maestra de la vida, y también es llamada como reverencial, didáctica, conservadora, moralizante, pragmático-política, pragmático-ética, monumental o bronce. Las características de la historia de bronce es que recoge los acontecimientos que suelen celebrarse en las fiestas patrias, en el culto religioso y en el seno de instituciones. Se ocupa de hombres de estatura extraordinaria como los gobernantes, santos, sabios y caudillos. La historia de bronce es una forma en la que las naciones pueden tener su propio sistema histórico y lo que busca en particular es en enaltecer las figuras patrióticas de una nación mediante la historia de la misma. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? Los aspectos importantes de la historia de bronce es que en la antigüedad clásica compartió la supremacia con la historia anticuaria de Heródoto. En la Edad Media fue soberana indiscutida. Eneas Silvio la llamó gran anciana consejera y orientadora. Y en el Renacimiento fue declarada materia fundamental de la educación política en su modalidad pragmático-política y tuvo un autor de primer orden, a Nicolás Maquiavelo, y se usó como una especie de predicación moral y para promover el espíritu patriótico de los mexicanos. Guillermo Prieto asegura que sus lecciones de historia patria fueron escritas para exaltar el sentimiento de amor a México. Ya, la que sigue, por favor. Y bueno, gracias a la historia de bronce, 1000 santos, estadistas, inventores científicos, poetas, artistas, músicos, enamorados y filósofos, según la expresión de los Durán, todavía viven y hablan y todavía enseñan. Y ya, eso es todo de mi parte. Muchas gracias, excelente su trabajo. Vamos a dejarlo aquí por el día de hoy. Y vamos a ver lo de la lista, cómo quedó al final. ¿Dónde dice si hace grupo? Por aquí. Rápido, rápido, rápido. La historia de bronce, grupo, es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que puede haber. Es la que utilizan los estados para la educación básica. Desde el preescolar, te cantan el himno, te enseñan la bandera, el escudo, la constitución, y eso tiene la finalidad de que te sientas orgulloso de ser mexicano,
de que reconozca sus tradiciones del Día de Muertos, del fin de año, de Reyes y todo eso, para mantener una estabilidad y para que el Estado tenga una legitimidad. Mi clave será mi auto. No, no es porque no se apaga así. Lista de clase. No, no es la lista, ¿verdad? Es asistencia. Grupo, ¿cuántos estamos aquí? No es cierto, no estamos 12. 9, 10. ¿Alguien se nos fue? ¿Somos los que estamos desde el principio? Sí, somos 10. ¿Y en línea? Grupo, ¿ustedes estaban también unidos a la clase en línea? ¿No? Ah, bueno. Entonces, ándale, ¿dónde dice? Ah, dice 16. Conmigo son 15. Entonces, 15. Ah, de una vez quito la grabación, porque luego se me olvida.